Hola, mi nombre es Inmaculada Méndez, soy profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Murcia y en primer lugar quiero dar las gracias al Comité Científico y Organizador por la aceptación de la comunicación que lleva por título Uso problemático de Internet en adolescentes según características sociodemográficas. En este caso, la comunicación ha sido llevada a cabo junto al investigador Víctor Rubio Torner, junto al profesor Juan Pedro Martínez Ramón y junto a la profesora Belén García Manrubia de la Universidad de Murcia. En primer lugar, tenemos también que tener en cuenta que el uso problemático compulsivo de Internet se ha incrementado en los últimos años. Así, los datos de los que disponemos en nuestro país nos dejan patente el hecho de que se han ido incrementando ese uso problemático de Internet entre los adolescentes y sobre todo lo que lleva a que dicho uso problemático lleve a que aparezca a su vez asociado unas problemáticas como puede ser en este caso sintomatología depresiva, síntomas de ansiedad, falta de control de los impulsos, irritabilidad. Esto hace también que en esas interacciones que tenga el sujeto, tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, que aparezcan ese tipo de conflictos. Dichos conflictos en la comunicación llevan asociados a otros riesgos mayores que lleva sobre todo al hecho de que se pierda ese control sobre la intimidad, sobre el anonimato que pueda tener la persona. Esto, a su vez, también tenemos que tener en cuenta los riesgos que pueden suponer, entre otros, dentro de las redes sociales y del uso problemático de Internet. Por lo tanto, tenemos que valorar en este caso cómo distintas características sociodemográficas en población adolescente pueden estar influyendo en este uso problemático que pueden darse. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue, por lo tanto, analizar el uso problemático de Internet en adolescentes teniendo en cuenta características sociodemográficas, en este caso la edad y el género. Para ello, en 570 estudiantes de educación secundaria obligatoria de distintos centros educativos de la región de Murcia, tanto públicos como privados y concertados, de zonas rurales y zonas urbanas, se tuvieron en cuenta este análisis para que fuese representativo de dicha población. En este caso fueron de entre 12 y 17 años con una media de 13,87 y una desviación típica de 1,40. En cuanto al género, podemos ver que el 51,1% eran chicas frente al 41,9% que eran chicos. En cuanto al método que se utilizó, tenemos que destacar que se utilizó el cuestionario de experiencias relacionadas con Internet CERI de Benariu y colaboradores en el año 2009. Dicho instrumento permite precisamente de una forma clara medir los conflictos intrapersonales que pueda llevar a cabo el sujeto en esa falta de regulación y de control de los impulsos en el uso comunicacional de Internet, así como los conflictos interpersonales, aquellos que tienen que ver precisamente con las habilidades puestas en marcha por el usuario para esa comunicación virtual y cómo esto puede llevar a una falta de la regulación emocional y los conflictos que puedan darse. Para la obtención de los datos, una vez que ya se obtuvieron de forma anónima y confidencial, como hemos dicho, en los distintos centros educativos, teniendo en cuenta la participación anónima y confidencial por parte del alumnado y sobre todo teniendo también el consentimiento y el asentimiento informado de los mismos, se llevó a cabo durante una sesión durante 40 minutos para que pudiesen complementar dicho instrumento de una forma muy clara. Esto también nos permitió poder llevar a cabo el mecanizado y el volcado de los datos en la base de datos SPSS 28 para poder hacer análisis estadísticos descriptivos tales como frecuencia, como hemos visto, porcentaje, así como análisis descriptivos como para analizar las diferencias entre medias como t-de-student o análisis de correlaciones de Pearson. En este caso, en cuanto a los datos que están relativos en cuanto a las diferencias de género, tenemos que destacar que la prueba t-de-student mostró las diferencias de media significativas en cuanto a chicos y chicas, siendo en este caso la media de los chicos más alta que la media de las chicas de 12,57 frente a la 11,96 de las chicas en conflictos intrapersonales. Sin embargo, la prueba t-de-student no mostró diferencias de media significativas en el caso de los conflictos interpersonales entre el género, tanto en chicos como en chicas. Por lo tanto, esto quiere decir que es independiente en cuanto al género. En cuanto a la correlación de Pearson, para analizar si podrían darse, en este caso,
diferencia en cuanto a la edad, se observó una correlación estadísticamente significativa en cuanto a la edad y los conflictos intrapersonales. Por lo tanto, tenemos que ver que a mayor edad de los adolescentes, mayor conflictos intrapersonales. Sin embargo, en el caso de los conflictos interpersonales no aparecían dichas correlaciones estadísticamente significativas, siendo por lo tanto independiente en este caso con respecto a la edad. Así, en cuanto a las conclusiones del estudio, cabe indicar, por lo tanto, que a la hora de llevar a cabo una prevención, tanto en los centros educativos como a nivel de las distintas comunidades, que se puedan llevar programas comunitarios, programas desde el ámbito sanitario, tenemos que tener en cuenta que es de especial relevancia atender a características sociodemográficas, como hemos dejado patente en este caso. Es decir, tenemos que analizar previamente cómo esas diferencias que podemos encontrar entre género puedan estar llevando a cabo a diferencias en cuanto a los programas que tengamos que encaminar. También tenemos que tener en cuenta cómo la edad está precisamente haciendo que en esa etapa adolescente, en la cual supone una etapa de conflicto, de rebeldía, de búsqueda de personalidad, de la identidad, esa socialización que tiene el adolescente también suponga, obviamente, esas diferencias en cuanto a las relaciones que se dan y esos posibles conflictos que se van obviamente a ocasionar y cómo tiene que ver precisamente con las diferencias entre la edad. Por lo tanto, es especialmente relevante tener en cuenta programas que vayan encaminados a diferenciar de una forma clara en cuanto al género, obviamente, como hemos dicho, en esos conflictos intrapersonales que están también muy relacionados con esa gestión emocional que pueda desarrollar el propio sujeto, y también tener en cuenta en cuanto a la edad, porque lógicamente encontraremos esas diferencias sobre todo en función del curso que obviamente estén cursando los adolescentes. Esto también nos supone, a la hora de llevar a cabo esos programas, cómo hay que tener en cuenta el nivel obviamente, cognitivo que tengan los adolescentes para poder llevar a cabo ese tipo de actividades y que no les suponga precisamente algún tipo de frustración o algún tipo de un aprendizaje que no sea significativo para su aprovechamiento en las interacciones con los compañeros y compañeras. Por lo tanto, es especialmente relevante llevar a cabo ese tipo de programas desde el ámbito sanitario en colaboración con la familia para llevar a cabo programas que minimicen ese uso problemático de Internet que, como hemos visto, puede llevar a asociado no solo conflictos que pueda tener el adolescente intrapersonales en la gestión y la regulación emocional, sino también esos conflictos interpersonales que puedan ocasionar otros conflictos mayores. A la hora de gestionar esas emociones, como vemos y se ha dejado patente en diversas investigaciones, vemos precisamente cómo esos conflictos interpersonales pueden acabar acrecentándose y acentuándose de no ser minimizados en un primer momento y que por lo tanto pueda dar lugar a una psicopatología aún más grave, como hemos visto en este caso, que aparecen síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de falta de control de los impulsos y que incluso puede llevar a otro tipo de conductas de riesgo, como en este caso hemos visto el consumo de drogas, que en algunos estudios también lo han dejado patente. Por lo tanto, es especialmente relevante que aquellas variables que de forma intrínseca están directamente relacionadas con el propio individuo sean trabajadas de una forma adecuada con los distintos ámbitos para que en su conjunto y en las distintas esferas del sujeto suponga una adaptación integral para precisamente llevar a cabo un ajuste adecuado y evitar, por lo tanto, el que puedan aparecer este tipo de situaciones que aún más graves lleven a una mayor problemática y que por lo tanto suponga una intervención en cuanto a este uso problemático que puedan estar llevando a cabo y que sobre todo repercuta no solo a nivel escolar sino en otras esferas como puede ser familiar, social y obviamente en otros ámbitos que se den. Aquí tenéis la referencia de Berario para poder analizar y obtener más información sobre dicho instrumento para que podamos analizar y tener en cuenta las distintas variables y los distintos factores y en este caso que hemos utilizado en nuestra investigación. De nuevo, reiteramos las gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta a través del foro del Congreso. Muchas gracias.